En el corazón de una ciudad bulliciosa, en medio del caos de los coches que tocaban las bocinas y las aceras abarrotadas, vivía un niño llamado Alex. Sin un hogar al que llamar suyo, pasaba sus días lavando autos en una concurrida intersección, mezclando el agua con jabón con sus lágrimas no derramadas. Sus manos, aunque pequeñas, trabajaban con la precisión de alguien de mucha más edad, limpiando la suciedad de la ciudad de los vehículos de los transeúntes indiferentes. En la escuela, Alex era una anomalía. Su agudo intelecto brillaba como un faro, pero se veía eclipsado por su ropa andrajosa y los crueles susurros de sus compañeros de clase. «Aquí viene el lavador de autos», se reían disimuladamente, pero Alex simplemente agarraba con más fuerza su mochila gastada y pasaba junto a ellos, con los ojos fijos en un futuro que no podían ver. Una mañana fría, mientras Alex cruzaba las puertas de la escuela, un avión de papel se deslizó por el aire y aterrizó a sus pies. Al desplegarlo, encontró un mensaje. «Nos vemos en el almuerzo, junto al viejo roble, Cook. Joa». Desconcertado, Alex miró a su alrededor, pero el mar de rostros no reveló nada. La hora del almuerzo encontró a Alex bajo las nudosas ramas del roble, donde conoció a Jeremy, un chico de una clase paralela. Jeremy, con su ropa de diseñador y su sonrisa cautelosa, era todo lo que Alex no era. Sin embargo, debajo de la superficie, encontraron un parentesco inesperado. «Veo cómo te tratan», dijo Jeremy en voz baja, «y creo que está mal. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí». Su amistad floreció en secreto, lejos de las miradas indiscretas de sus críticos compañeros. Jeremy compartiría su almuerzo y, a cambio, Alex le ofrecería vislumbres de un mundo que Jeremy nunca había conocido. Un mundo donde la resiliencia era la clave para la supervivencia. Pero la verdadera prueba de su amistad llegó una tarde, cuando Alex fue acorralado por un grupo de matones detrás de la escuela. Justo cuando sus burlas se hicieron más fuertes y sus puños se apretaron con más fuerza, Jeremy intervino. «¡Déjenlo en paz!», gritó, su presencia llamando la atención. Los matones, desconcertados por el inesperado desafío de Jeremy, se dispersaron, dejando a Alex en un raro momento de vulnerabilidad. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Alex más tarde, mientras estaban sentados en la acera, contemplando el sol hundirse bajo el horizonte de la ciudad. «¿Por qué?», respondió Jeremy. «En este mundo loco, todos necesitamos a alguien que nos cubra la espalda, y yo tengo la tuya, pase lo que pase». Esa noche, mientras Alex contaba los magros ingresos de su jornada de trabajo, sintió un rayo de esperanza. Quizás, en esta vasta ciudad de extraños, había encontrado algo raro y precioso, un amigo que veía más allá de la superficie, que entendía el lenguaje de las luchas tácitas. Y mientras las estrellas parpadeaban cobrando vida sobre la extensión urbana, Alex ya no se sentía tan solo. En las semanas siguientes, el vínculo entre Alex y Jeremy se profundizó. Eran una pareja improbable. Alex, con su vida marcada por la supervivencia y la resiliencia, y Jeremy, cuya existencia estaba amortiguada por la riqueza pero limitada por las expectativas. Su amistad era un puente secreto que unía dos mundos muy diferentes. Jeremy le presentó a Alex pequeños lujos que nunca había conocido. Los sándwiches compartidos bajo el roble se convirtieron en su ritual, un escape momentáneo del ritmo implacable de sus vidas. Jeremy escuchó fascinado, mientras Alex contaba historias de la ciudad desde su punto de vista único, viendo belleza y aventuras donde otros solo veían dificultades. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaban juntos, más notaba Jeremy las sombras que persistían en los ojos de Alex. No era solo el acoso o el trabajo agotador lo que le pesaba. Era la profunda soledad de su existencia, la ausencia del calor de una familia. Una noche, mientras la ciudad se bañaba en los tonos dorados del atardecer, Jeremy invitó a Alex a su casa. La grandeza de la casa de Jeremy contrastaba marcadamente con las calles que Alex llamaba hogar. Dudando al principio, Alex entró en un mundo muy alejado del suyo, recibido por la sutil fragancia de una costosa colonia y las suaves melodías de la música clásica. Los padres de Jeremy, aunque educados,
llevaban su escepticismo como una capa finamente velada. Sus miradas, llenas de preguntas y juicios, no pasaban desapercibidas para Alex, que se sentía como un intruso en aquel refinado ambiente. Pero Jeremy, siempre el protector, alejó a Alex de la frialdad de su escrutinio y lo llevó a su habitación, un santuario lleno de libros, música y los últimos aparatos. Mientras estaban sentados en la lujosa alfombra, rodeados por la colección de videojuegos y novelas de ciencia ficción de Jeremy, Alex experimentó una sensación de pertenencia que era a la vez estimulante y desorientadora. Durante unas horas, dejó de ser el chico que lavaba coches del cruce. Él era simplemente Alex, el amigo de Jeremy, compartiendo historias y risas. Pero el regreso a la realidad fue abrupto. La madre de Jeremy, con la voz mezclada con una cordialidad forzada, anunció que era hora de que Alex se fuera. El mensaje tácito era claro. Esta visita fue una excepción, no un cambio bienvenido en su mundo. Al regresar a su lugar habitual para dormir, Alex sintió un torbellino de emociones. La gratitud por la amistad de Jeremy se mezcló con el dolor del rechazo de su familia. Sin embargo, la noche no le guardaba ningún resentimiento. Las estrellas brillaban con el mismo brillo imparcial sobre mansiones y callejones por igual. En los días siguientes, su amistad enfrentó los inevitables desafíos de sus diferentes circunstancias. Los intentos de Jeremy de incluir a Alex en más aspectos de su vida se toparon con barreras, tanto habladas como tácitas. Sin embargo, su vínculo permaneció intacto, un pacto silencioso de lealtad y comprensión. Jeremy se convirtió en el aliado de Alex en la escuela, y su presencia fue un escudo contra las burlas y burlas. Su amistad fue una rebelión silenciosa contra las normas que buscaban mantenerlos separados. Y en esos momentos en que el mundo parecía demasiado vasto e indiferente, encontraron consuelo en sus risas compartidas y promesas tácitas de apoyo, sin importar las probabilidades. Para Alex, la amistad de Jeremy fue un rayo de esperanza, un recordatorio de que la bondad puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Y para Jeremy, Alex fue una ventana a un mundo que nunca había conocido, donde la resiliencia y la fuerza se forjaron en el crisol de la adversidad. Juntos navegaron por las complejidades de sus mundos, dos niños contracorriente, unidos por una amistad que desafió las probabilidades. El ritmo de la vida de Alex encontró una nueva cadencia, marcada por los altibajos de la amistad y los implacables bajos de su lucha diaria por la supervivencia. A pesar del apoyo inquebrantable de Jeremy, la realidad de Alex seguía siendo cruda, definida por la necesidad de ganar lo suficiente cada día para alimentarse. Una tarde, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre la ciudad, la rutina de Alex dio un giro inesperado. Mientras lavaba autos en su lugar habitual, un elegante auto negro se detuvo. La ventanilla bajó, revelando a una mujer de ojos amables y una sonrisa amable. Alex se acercó, balde en mano, esperando la transacción habitual. En cambio, la mujer entabló conversación y le preguntó sobre su vida con genuino interés. Mientras Alex compartía fragmentos de su historia, la mujer escuchaba atentamente. Su expresión era una mezcla de admiración y tristeza. Cuando terminó, ella le entregó un billete de $50, mucho más que el coste de un lavado de coches. Atónita, Alex intentó negarse, pero la mujer insistió, con voz firme pero amable. «Úselo para hacer su día un poco más fácil», dijo. Sus ojos reflejaban una profundidad de comprensión que tocó el corazón de Alex. Por un momento, el mundo pareció detenerse y el ruido de la ciudad se desvaneció en el fondo. Alex se quedó allí, sosteniendo el billete, un salvavidas arrojado en el mar turbulento de su existencia. La mujer se fue, dejando tras de sí un rastro de preguntas y un rayo de esperanza. Con el dinero extra, Alex se dirigió a una pequeña tienda de comestibles, donde los colores y olores de la comida fresca lo rodearon. Por una vez, podía permitirse más que lo esencial. Compró un sándwich, una manzana e incluso una pequeña barra de chocolate, lujos que lo llenaron de una desconocida sensación de abundancia. Después de comer, una nueva energía lo recorrió. En lugar de regresar a su lugar habitual, decidió explorar la ciudad, deambulando por calles en las que nunca se había tomado el tiempo de fijarse.
Los edificios, la gente y el pulso de la vida urbana parecían diferentes cuando se los veía a través del lente de esta libertad inesperada. A medida que el día se convertía en noche, Alex se encontró en un parque tranquilo, un oasis verde en medio del cemento. Se sentó en un banco y observó pasar a las familias y a los corredores, mientras sus vidas se desarrollaban de maneras que él solo podía imaginar. Fue aquí, en medio de la tranquilidad del parque, donde Alex se permitió soñar. Imaginó un futuro más allá de la rutina diaria, un futuro en el que su inteligencia y resiliencia podrían allanar el camino hacia una vida mejor. La generosidad de la mujer había hecho más que proporcionarle una comida. Había encendido una llama de ambición, un deseo de superar sus circunstancias. Sin embargo, cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo crepuscular, la realidad volvió a aparecer. El parque se vació y el frío de la noche le recordó a Alex su lugar en el mundo. Con un suspiro profundo y tranquilizador, se puso de pie, listo para afrontar otro día, armado con el recuerdo de la bondad de la mujer y un renovado sentido de esperanza. El encuentro, por breve que fuera, dejó una huella imborrable en Alex. Le recordó que la generosidad puede surgir de los lugares más inesperados y que incluso en su solitaria batalla por la supervivencia hubo momentos de conexión que trascendieron las barreras de su existencia. Animado por el reciente acto de bondad, Alex sintió una oleada de optimismo mientras afrontaba sus desafíos diarios. Su amistad con Jeremy y la inesperada generosidad de un extraño le habían infundido una sensación de esperanza, la sensación de que tal vez, solo tal vez, el mundo tenía más que ofrecer de lo que se había atrevido a creer. Un día, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un brillo dorado sobre la ciudad, la vida de Alex dio otro giro imprevisto. Estaba en su ruta habitual de regreso a su refugio improvisado cuando notó a una anciana luchando con sus compras. Sus bolsos eran pesados, repletos de lo esencial, y se apoyaba pesadamente en un bastón con cada paso laborioso que daba. Instintivamente, Alex se acercó y le ofreció una mano. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Hubo un momento de vacilación, una evaluación silenciosa antes de que ella asintiera, permitiéndole aliviar parte del peso de sus frágiles hombros. Mientras caminaban, la mujer le dio las gracias, su voz teñida de una mezcla de alivio y curiosidad. Ella le preguntó sobre su vida y Alex se abrió con ella y le contó su historia en fragmentos breves y conmovedores. La conversación fluyó con naturalidad y cuando llegaron a su casa, un modesto apartamento en una zona antigua de la ciudad, Alex sintió una inexplicable sensación de conexión. La mujer lo invitó a pasar, insistiendo en ofrecerle algo a cambio de su ayuda. El interior del apartamento era acogedor, lleno de ese tipo de calidez que solo una casa habitada podía irradiar. Mientras preparaba un poco de té, Alex miró a su alrededor y notó las fotografías y recuerdos que adornaban los estantes y las paredes. Había en ellos una familiaridad que tiraba de los bordes de su memoria, despertando sentimientos que no podía identificar. Mientras tomaban el té, la mujer, que se presentó como la señora Elkins, siguió preguntando sobre la vida de Alex. Ella escuchó con compasión mientras él contaba más sobre sus luchas diarias y los sueños que albergaba bajo su resistente exterior. Fue entonces cuando la conversación tomó un giro sorprendente. El rostro de la señora Elkins cambió mientras reconstruía los fragmentos del pasado de Alex. Su mano tembló levemente cuando dejó su taza de té y sus ojos se encontraron con los de él. «Alex», dijo, su voz apenas era más que un susurro, «creo que conocía a tus padres». El aire pareció detenerse a su alrededor. El tic-tac del reloj en la pared se pronunció de repente. El corazón de Alex se aceleró mientras procesaba sus palabras. La idea de que alguien en esta ciudad pudiera conectarlo con la familia que había perdido era a la vez estimulante y aterradora. La SRA. Elkins compartió su historia y reveló que había sido una amiga cercana de los padres de Alex antes de que abandonaran abruptamente la ciudad. Los detalles eran escasos, pero la verdad era innegable. Alex no estaba tan solo en el mundo como había creído. La revelación abrió una compuerta de emociones. La ira, la confusión y una desesperada necesidad de respuestas lo invadieron.
La señora Elkins se acercó a la mesa y apoyó suavemente la mano en la de él. «No sé por qué se fueron ni a dónde fueron, pero puedo ayudarte a descubrirlo», ofreció con voz firme y resuelta. Mientras estaban sentados en la luz mortecina del apartamento, rodeados por los ecos de un pasado que Alex nunca había conocido, un nuevo capítulo en su vida comenzó a desarrollarse. El encuentro casual que lo había llevado a la puerta de la señora Elkins ya no era solo un acto de bondad. Era un hilo que lo conectaba con un tapiz de su propia historia, esperando ser desenredado. La velada con la señora Elkins marcó el comienzo de un viaje profundo para Alex. La revelación de que podría descubrir las verdades sobre sus padres encendió una mezcla de emociones en su interior: esperanza, ira, curiosidad y miedo. Los días siguientes fueron un torbellino mientras Alex y la señora Elkins profundizaban en el pasado, reconstruyendo los fragmentos dispersos de la historia de su familia. La señora Elkins, que alguna vez había sido confidente de los padres de Alex, compartió lo que recordaba. Habían sido una pareja joven, vibrante, llena de sueños y aspiraciones. Sin embargo, su repentina desaparición había dejado muchas preguntas sin respuesta, ensombreciendo su memoria. Decididos a descubrir la verdad, Alex y la señora Elkins comenzaron una búsqueda meticulosa. Revisaron registros públicos, visitaron a viejos conocidos de sus padres y revisaron toda la información que pudieron encontrar. Cada paso revelaba más detalles del enigma, pero la imagen completa seguía siendo difícil de alcanzar. Durante este tiempo, el vínculo de Alex con la señora Elkins se hizo más fuerte. Ella se convirtió en algo más que un simple vínculo con su pasado. Ella era un modelo de apoyo y amabilidad, ofreciéndole un sentido de familia que había anhelado durante mucho tiempo. Su hogar se convirtió en un refugio, un lugar donde podía confrontar su pasado sin dejar de sentirse arraigado en el presente. Un día, mientras rebuscaba en una caja de cartas antiguas y fotografías que la señora Elkins había conservado, Alex se topó con una fotografía de sus padres con él cuando era pequeño. Sus rostros, que alguna vez fueron solo una mancha borrosa en su memoria, ahora le devolvieron la sonrisa, provocando un profundo anhelo y un torrente de hipótesis. Mientras reconstruían la narrativa de la vida y partida de sus padres, Alex se enteró de las luchas y elecciones que habían dado forma a sus decisiones. Era una historia de sueños que chocaban con la realidad, de amor entrelazado con sacrificio. El conocimiento fue doloroso pero catártico, y le ofreció a Alex una nueva comprensión de los padres que nunca había conocido. Envalentonado por los descubrimientos y la necesidad de cerrar el asunto, Alex tomó una decisión. Buscaría a sus padres, no solo para confrontarlos, sino para cerrar la brecha en su identidad, que había sido una fuente de dolor y confusión. La señora Elkins, comprendiendo la importancia de esta búsqueda, ofreció su apoyo inquebrantable. Juntos formularon un plan. Usando la información que habían reunido, identificaron un lugar donde podrían estar sus padres. Era una posibilidad remota, pero Alex se sintió obligado a seguir este hilo hasta el final, donde quiera que pudiera llevar. La noche antes de su viaje, Alex estaba afuera del apartamento de la señora Elkins, mirando las estrellas. El mundo parecía vasto e íntimo, lleno de incógnitas pero rebosante de potencial. La búsqueda de sus padres no consistía solo en encontrarlos. Se trataba de descubrir quién era, quién podía ser. Con una mochila al hombro y un corazón lleno de emociones encontradas, Alex estaba listo para dar un paso hacia lo desconocido. La búsqueda para encontrar a sus padres estaba a punto de comenzar, y con ella, un nuevo capítulo en su vida, uno en el que enfrentaría el pasado para abrazar su futuro. Con una determinación forjada a partir de verdades recién descubiertas y preguntas sin respuesta sobre su pasado, Alex se embarcó en el viaje para encontrar a sus padres, acompañado por la SRA. Elkins. Su destino era una ciudad a kilómetros de distancia, un lugar donde se sabía que residían por última vez sus padres. El viaje no fue solo una travesía física a través de paisajes. Fue una odisea en los reinos de la herencia de Alex, una búsqueda de identidad y cierre. El viaje supuso un cambio radical en la vida rutinaria de supervivencia de Alex en la ciudad. A medida que viajaban,
el paisaje pasó de la familiar expansión urbana a un extenso campo y luego a nuevos pueblos y ciudades, cada uno con su propio ritmo e historias. La señora Elkins demostró ser una compañera invaluable, su presencia una constante reconfortante en medio del flujo de nuevas experiencias. Al llegar a la ciudad, Alex sintió una oleada de aprensión mezclada con anticipación. Las calles bulliciosas y los rostros desconocidos subrayaron la gravedad de su búsqueda. Él y la señora Elkins se alojaron en una pequeña posada, una base temporal desde la que se adentrarían en las profundidades de la ciudad en busca de sus padres. Sus días estuvieron llenos de indagaciones y exploraciones. Visitaron direcciones, hablaron con los lugareños y buscaron cualquier rastro de sus padres. Cada paso acercó a Alex a la realidad de la vida de su familia aquí, revelando capas de su existencia que nunca había conocido. La búsqueda fue ardua y plagada de desafíos. Se encontraron con callejones sin salida, se enfrentaron a obstáculos burocráticos y navegaron por las complejidades de una ciudad que parecía indiferente a su búsqueda. Sin embargo, con cada obstáculo, la determinación de Alex se hizo más fuerte, impulsada por la necesidad de enfrentar el pasado y dar forma a su propio futuro. En medio de la búsqueda, Alex vivió momentos de profunda reflexión. Fue testigo del diverso tapiz de vidas que lo rodeaban, cada una con sus propias luchas y alegrías, lo que amplió su perspectiva y profundizó su empatía. El viaje lo estaba transformando, no solo en su búsqueda de respuestas, sino en su comprensión del mundo y su lugar dentro de él. A medida que los días se convirtieron en semanas, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse. Un gran avance se produjo cuando encontraron a una antigua vecina de sus padres, una anciana que recordaba a la familia. Sus recuerdos pintaron un cuadro de la vida de sus padres en la ciudad, sus luchas y su eventual y misteriosa partida. Con cada revelación, Alex sintió un complejo entramado de emociones: ira, tristeza, comprensión y una creciente sensación de empoderamiento. El viaje ya no se trataba solo de encontrar a sus padres. Se trataba de recuperar su narrativa, comprender sus raíces y confrontar las fuerzas que habían dado forma a su vida. El capítulo cerró con Alex y la señora Elkins en la cúspide de una pista importante, una pista que prometía ponerlos cara a cara con sus padres. Mientras estaban en el umbral de este momento crucial, Alex se dio cuenta de que el viaje ya lo había cambiado de manera indeleble. Ya no era solo un sobreviviente de sus circunstancias, era un buscador activo de su verdad, listo para enfrentar lo que le esperaba con una nueva fuerza y resiliencia. Mientras Alex y la señora Elkins seguían el rastro que podría llevarlos hasta sus padres, su búsqueda los llevó a lo más profundo del corazón de la ciudad. El ambiente estaba muy lejos de las calles que Alex había conocido. Aquí, el pulso de la vida urbana latía con un ritmo diferente, desconocido pero intrigante. Su viaje no fue un esfuerzo solitario. En el camino se encontraron con personas que, conmovidas por su historia, se convirtieron en aliados inesperados. Cada nuevo conocido aportó una contribución única a su búsqueda, tejiendo sus propios hilos en la trama de la búsqueda de Alex de su familia. Uno de esos aliados fue un bibliotecario local, el señor Bennett, quien se convirtió en un recurso invaluable en su investigación. Con su experiencia, profundizaron en registros y archivos públicos, descubriendo pistas vitales sobre el paradero de sus padres. La dedicación del señor Bennett fue más allá del deber profesional. La historia de Alex lo conmovió, y su ayuda estuvo marcada por un deseo genuino de ayudar a Alex a encontrar el cierre que buscaba. Otra aliada fue Sofía, una joven que conocieron en un café. Al escuchar su conversación, se presentó y explicó que tenía habilidades de investigación en línea que podrían ayudarlos en su búsqueda. Escéptico al principio, Alex pronto descubrió que las contribuciones de Sofía eran cruciales. Su habilidad con la tecnología abrió nuevas vías de investigación, acercándolas a su objetivo. Estos aliados, junto con otros que conocieron en el camino, formaron una comunidad improvisada unida por una causa común. Su amabilidad y disposición para ayudar contrastaban marcadamente con la indiferencia que Alex había experimentado a menudo.
La ayuda de cada persona fue un recordatorio del bien que existía en el mundo, ofreciendo a Alex nuevas perspectivas sobre la humanidad y la solidaridad. Las interacciones con estos aliados no solo fueron fundamentales en la búsqueda, sino también transformadoras para Alex. Aprendió a confiar, a aceptar ayuda y a ver el valor de establecer conexiones. El viaje fue tanto interno como externo, y convirtió a Alex en alguien que podía encontrar camaradería y amabilidad, incluso en los lugares más inesperados. A medida que se acercaban al final de su búsqueda, el tapiz de aliados que habían tejido les proporcionó no solo pistas y pistas, sino también una red de apoyo que Alex nunca había imaginado que podría tener. Este capítulo de su viaje destacó el poder de la comunidad y las formas inesperadas en que las personas pueden unirse para apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. Con nueva información y el respaldo de sus nuevos amigos, Alex y la SRA, Elkins se prepararon para el tramo final de su búsqueda. Estaban a punto de descubrir la verdad, respaldados por los aliados inesperados que se habían unido a ellos en su viaje. El camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, pero ahora Alex lo enfrentaba con un sentido de pertenencia y apoyo que nunca había imaginado posible. La culminación del viaje de Alex se vislumbraba en el horizonte mientras él y la señora Elkins, animados por el apoyo de sus nuevos aliados, se concentraban en el lugar donde se creía que residían sus padres. El aire estaba cargado de anticipación mientras navegaban por las calles de un vecindario que parecía estar muy alejado de la vida que Alex había conocido. El momento del enfrentamiento era inminente. Con cada paso que daba hacia la dirección que les habían dado, las emociones de Alex surgían, una vorágine de ira, anhelo y temor. Luchó con las innumerables preguntas que se arremolinaban en su mente. ¿Qué les diría a los padres que lo habían dejado atrás? ¿Podría haber alguna justificación para sus acciones que satisficiera el dolor del abandono? Al llegar a un modesto edificio de apartamentos, el corazón de Alex latía con fuerza contra su caja torácica. El edificio era modesto, pero representaba un umbral monumental en su vida. Con la señora Elkins a su lado, ofreciéndole una presencia tranquilizadora, Alex reunió el coraje para subir las escaleras y pararse ante la puerta que lo separaba de su pasado. El golpe en la puerta resonó en el estrecho pasillo. Cada golpe resonaba con el peso de los años perdidos y la esperanza de la reconciliación. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba una mujer, envejecida por el tiempo pero sin lugar a dudas su madre. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Sus ojos, que reflejaban los de Alex, se abrieron en una mezcla de sorpresa, incredulidad y comprensión. El encuentro estuvo cargado de cruda intensidad cuando Alex confrontó a su madre. ¿Por qué? Fue la pregunta simple pero profunda que escapó de sus labios. La conversación que siguió fue un torrente de emociones, con lágrimas derramadas y verdades reveladas. Su madre, abrumada por el remordimiento, contó la historia de su partida, una narración tejida con arrepentimientos y decisiones tomadas en momentos de desesperación. Alex escuchó, con un tumulto de sentimientos agitándose en su interior. La historia que contó su madre fue una que nunca había imaginado, llena de complejidades y desafíos que arrojaron luz sobre las dolorosas decisiones que habían tomado sus padres. Sin embargo, la comprensión no equivalía al perdón inmediato. Las heridas del abandono eran profundas y, aunque la verdad proporcionó contexto, no borró los años de soledad y lucha. Mientras hablaban, el padre de Alex se unió, añadiendo otra capa al drama que se estaba desarrollando. La reunión fue una efusión catártica para todos, un espacio donde se ventilaron las quejas, se ofrecieron disculpas y se arraigaron los frágiles comienzos de comprensión. El encuentro no se trató solo de buscar respuestas, se trataba de que Alex afirmara su valor y existencia, confrontando a aquellos que lo habían abandonado para forjar un camino por su cuenta. Fue un momento crucial, que daría forma al curso de su futuro y sus relaciones. Cuando cerró el capítulo, Alex salió del apartamento, con el peso de la confrontación todavía presionando sobre él. El aire de la noche era fresco contra su piel, un marcado contraste con la calidez de las emociones que habían llenado la habitación.
Ya no era el niño abandonado que buscaba respuestas. Había afrontado su pasado y, al hacerlo, había dado un paso decisivo hacia la definición de su propio futuro. La agitación emocional del enfrentamiento dio paso a un período de tentativa de reconexión para Alex y sus padres. Las revelaciones del encuentro anterior flotaban pesadamente en el aire, creando un telón de fondo de cruda honestidad para sus incipientes interacciones. Alex, lidiando con la realidad del regreso de sus padres y las verdades que compartían, se encontró en un limbo de perdón y escepticismo. En los días siguientes, Alex y sus padres atravesaron el delicado proceso de volver a conocerse. Cada comida compartida, cada historia compartida, fue un paso hacia la comprensión. Sus padres, arrepentidos de sus decisiones pasadas, estaban ansiosos por hacer las paces, mostrando una vulnerabilidad que Alex nunca había asociado con ellos. Mientras tanto, la señora Elkins, que había sido fundamental para cerrar la brecha entre Alex y sus padres, observó la dinámica que se desarrollaba con una mezcla de satisfacción y preocupación. Se había convertido en una figura firme en la vida de Alex y su presencia durante esas reuniones le ofrecía una sensación de estabilidad en medio del torbellino de emociones. A medida que el shock inicial disminuyó, Alex comenzó a ver a sus padres no solo como figuras de su abandono, sino como personas imperfectas que habían cometido graves errores. Sus esfuerzos por reconectarse con él, por mostrarle amor y remordimiento, comenzaron a debilitar el muro que Alex había construido alrededor de su corazón. El proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de incomodidad, de agravios no expresados y de pasos vacilantes hacia la comprensión. Pero también hubo momentos de risas, de recuerdos compartidos y de la tentativa de forjar otros nuevos. Un momento conmovedor llegó cuando los padres de Alex le presentaron a la abuela que nunca había conocido, la amiga de la señora Elkins, que desconocía su existencia. La reunión fue una convergencia del pasado y el presente, un símbolo de los fragmentados lazos familiares que se están reparando lentamente. El reencuentro con sus padres también impulsó a Alex a reflexionar sobre su viaje, sobre la resiliencia que había perfeccionado en las calles y sobre el camino inesperado que lo había llevado a esta coyuntura. Comenzó a imaginar un futuro en el que sus luchas pasadas y su reconciliación presente podrían fusionarse en un nuevo sentido de identidad y propósito. Al cerrar el capítulo, Alex se encontraba en una encrucijada. El dolor del pasado persistía, pero ahora estaba entrelazado con la posibilidad de un nuevo comienzo. La familia, una vez fracturada, estaba dando pasos tentativos hacia la unidad, explorando la profundidad de sus vínculos y el potencial de un futuro compartido. Para Alex, el viaje había sido transformador, no solo porque encontró a su familia, sino porque descubrió una comprensión más profunda de sí mismo y de las complejidades de las relaciones humanas. A raíz de su reencuentro, Alex se encontró en un estado de introspección, contemplando sus nuevos lazos familiares y el torbellino de emociones que los acompañaron. El proceso de reconciliación fue lento y lleno de complejidad, mientras cada miembro de la familia luchaba con sus acciones pasadas y sus implicaciones para el futuro. Las interacciones diarias de Alex con sus padres revelaron capas de sus personalidades e historias que nunca había conocido. Conoció sus arrepentimientos, sus sueños incumplidos y las circunstancias que los habían llevado a tomar la fatídica decisión de dejarlo. Estas revelaciones pintaron los recuerdos de su infancia bajo una nueva luz, fomentando una comprensión matizada de su propia historia. La presencia de su abuela añadió una nueva dimensión a la dinámica familiar. Sus historias y sabiduría proporcionaron un puente hacia el pasado, ofreciendo a Alex información sobre su herencia y una conexión más profunda con sus raíces. Este vínculo intergeneracional fue una fuente de fortaleza y perspectiva, y le recordó a Alex la naturaleza duradera de los lazos familiares. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación no fue lineal. Hubo momentos de tensión y malentendidos, destacando las diferencias en sus experiencias y visiones del mundo. Alex luchó por equilibrar sus nuevas relaciones familiares con su espíritu ferozmente independiente, moldeado por años de navegar solo por el mundo.
En medio de esta compleja red de relaciones, Alex comenzó a imaginar un futuro en el que sus experiencias pasadas y la historia de su familia podrían fusionarse en un nuevo capítulo de su vida. Pensó en continuar su educación, impulsado por la resiliencia y la tenacidad que había perfeccionado a lo largo de los años, ahora respaldado por la estabilidad emocional y financiera de una familia reunida. Cuando el capítulo llegó a su fin, Alex se encontraba al borde de este nuevo comienzo, suspendido entre los restos de su pasado y el territorio inexplorado de su futuro. El viaje de reconciliación y autodescubrimiento le había imbuido de un sentido de propósito y pertenencia, moldeando su identidad de maneras que nunca había previsto. El camino por delante era incierto, pero por primera vez, Alex lo enfrentó no como un sobreviviente solitario, sino como miembro de una familia imperfecta pero resistente, lista para navegar las complejidades de la vida juntos. Justo cuando Alex empezaba a encontrar su equilibrio en esta nueva dinámica familiar, un giro inesperado amenazó los frágiles vínculos que estaban construyendo. Un problema legal del pasado de sus padres resurgió, ensombreciendo sus intentos de reconciliación y obligando a la familia a enfrentar problemas no resueltos que se extendían más allá de sus relaciones personales. El desafío legal surgió de un negocio que salió mal, en el que los padres de Alex se habían embarcado antes de su partida. La revelación sacó a la luz un lado de la vida de sus padres que Alex desconocía, introduciendo una complejidad en su comprensión de su carácter y las decisiones que habían tomado. Mientras la familia atravesaba esta nueva crisis, la tensión en sus relaciones se hizo evidente. Las tensiones surgieron y la idílica noción de una familia reunida se puso a prueba. Alex se encontró atrapado entre su creciente lealtad hacia su familia y su innato sentido de la justicia, luchando por reconciliar las acciones pasadas de sus padres con las personas en las que intentaban convertirse. Durante este tiempo tumultuoso, el vínculo de Alex con su abuela y la señora Elkins resultó ser un ancla, ofreciéndole una sensación de continuidad y estabilidad en medio del caos. Su apoyo, junto con las lecciones que había aprendido de sus propias experiencias de dificultades y resiliencia, prepararon a Alex para enfrentar este nuevo desafío con un sentido de determinación y perspectiva. La situación obligó a Alex a reevaluar su lugar dentro de la familia y su comprensión del perdón. Luchó por darse cuenta de que el perdón no es un acto único, sino un proceso continuo, especialmente cuando surgen nuevas revelaciones y desafíos. Este período de agitación se convirtió en un crisol que puso a prueba la fuerza de los compromisos de la familia entre sí y su capacidad de crecimiento y cambio. Al concluir el capítulo, la familia se encontró en una encrucijada y la cuestión legal sirvió como catalizador para reflexiones más profundas sobre sus valores, su pasado y su visión para el futuro. Alex, que emergió como un pilar de fortaleza en la familia, comenzó a ver el potencial de transformación, no solo en el contexto de su familia, sino en su viaje personal de comprensión y resiliencia. El camino a seguir seguía siendo incierto, pero las pruebas que afrontaron juntos estaban forjando un vínculo nuevo y más auténtico entre ellos. A medida que las cuestiones legales se resolvieron gradualmente y la familia se unió para abordar los restos del pasado, comenzó a surgir un nuevo sentido de unidad. La terrible experiencia había sido un crisol que había destruido ilusiones y forjado una conexión más profunda y genuina entre ellas. Alex, que alguna vez fue una figura solitaria, ahora era una parte integral de esta familia redefinida, y su resiliencia y sus conocimientos a menudo los guiaban a través de sus momentos más oscuros. La resolución de la batalla legal trajo un suspiro colectivo de alivio, pero también un momento de reflexión para Alex y su familia. Habían capeado la tormenta juntos y al hacerlo, habían aprendido lecciones invaluables sobre el perdón, la comprensión y la fortaleza de los vínculos familiares. Para Alex, esta experiencia subrayó la complejidad del viaje de la vida, donde el pasado, el presente y el futuro están inextricablemente vinculados y cada uno moldea al otro de manera profunda. Una vez superados los problemas legales de la familia, Alex centró su atención en el futuro. Inspirado por los desafíos que había superado y el potencial que veía en sí mismo y en su familia reunida, decidió continuar con su educación, con el objetivo de construir una carrera que reflejara sus experiencias y aspiraciones.
Su familia, que apoyaba plenamente sus objetivos, lo apoyó y sus propios sueños se reavivaron con las posibilidades que se avecinaban. La historia del viaje de Alex llegó a simbolizar una narrativa más amplia de esperanza y transformación. Desde las calles donde una vez luchó por sobrevivir hasta la compleja red de vínculos familiares por los que atravesó, su vida se había convertido en un testimonio del poder de la resiliencia, la importancia de buscar comprensión y el potencial de renovación frente a la adversidad. Al cerrar el capítulo final, Alex contempló el horizonte de la ciudad, un paisaje que alguna vez representó un mundo de desafíos y aislamiento, pero que ahora contenía la promesa de nuevos comienzos y oportunidades. El camino que tenía por delante estaba lleno de potencial, no solo para él, sino para toda su familia, que había encontrado la manera de unirse a pesar de las adversidades. Al final, la historia de Alex y su familia fue de redención, de encontrar luz en la oscuridad y del poder duradero del amor y la perseverancia. Si bien el futuro era incierto, una cosa estaba clara: lo afrontarían juntos, más fuertes y más unidos que nunca, dispuestos a aceptar lo que les deparara el futuro con el corazón abierto y un renovado sentido de esperanza.